Hacia el año 409, el Imperio Romano estaba muy debilitado y fue atacado por los germanos, unos pueblos que procedían del norte de Europa y a los que los romanos llamaban bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Los visigodos pertenecían a pueblos germánicos orientales. Nacieron de la división de los godos. Se ubicaban territorialmente en la orilla del río Danubio hasta la invasión de los hunos que los expulsó en el año 376. Los visigodos crearon el primer reino peninsular independiente y unido desde los pioneros hasta Gibraltar. Otros bárbaros eran denominados los hunos. Los hunos se ubicaban en la zona de Mongolia, en Asia Central. Eran nómadas, pero empezaron a emigrar hacia otros territorios a causa de los cambios climáticos. Tenían una gran habilidad y poder en el ámbito militar, transformándose así en uno de los pueblos bárbaros más temidos. Se caracterizaban por sus excelentes jinetes. Los vándalos era un pueblo indoeuropeo de la familia germánica. Se ubicaban territorialmente al oeste del Vístula y junto al Oder, hasta el norte de Bohemia. Con la llegada de los godos, se vieron obligados a desplazarse hacia el sur, en las riberas del Mar Negro, y así transformándose en vecinos, ocasiones aliados de los godos. Por otro lado estaban los ostrógodos. Los ostrógodos fueron un pueblo germánico procedente de la división que sufrieron los godos a consecuencia de la invasión de los hunos en el año 370. Los ostrógodos se ubican territorialmente al este del río Dniester, en las tierras alrededor del Mar Negro. Los ostrogodos se liberaron del dominio huno y a finales del siglo V siguieron a sus congéneres los visigodos hasta Italia. Por último están los francos. Los francos fueron el pueblo más conocido por los romanos. Se ubicaron territorialmente en Bélgica y en el norte de Francia. A diferencia de los otros pueblos bárbaros, ellos no abandonaron sus territorios de procedencia. A principios del siglo V comenzaron a expandirse hacia el sur desde sus territorios de origen a lo largo del río Rin hasta la Galia, actualmente Francia. Teniendo claro quiénes eran los grupos bárbaros, es importante saber a quiénes invadieron. Entre los años 300 y 700 después de Cristo, los bárbaros invadieron el territorio romano, más precisamente el territorio occidental de ese gran imperio. Ya sabiendo que los bárbaros solo invadieron el occidente de Roma, es pertinente saber cómo lo invadieron. Entre 235 y 285 DC, tras sufrir un periodo de anarquía y guerra civil, Roma se debilitó en sus fronteras, llevándolos a tener que admitir a los germanos dentro del imperio como colonos. Pero al ir a hostigar a los germanos que habitaban dentro del imperio, la mezcla pacífica terminó. Los francos y los burgundios tomaron la Galia, los suevos, vándalos y visigodos invadieron y se tomaron Hispania. Los herulos, tras derrotar al último emperador conocido en Roma, Rómulo Augustulo, tomaron posesión de la península itálica. Sin embargo, al ser vencidos por los ostrogodos, estos últimos tomaron el control de la península. Las legislaciones romano-bárbaras. Cuando los bárbaros se apoderan del imperio de Occidente, respetan las leyes de los vencidos y se mantiene la organización judicial y sus leyes. De ahí que hubiera durante mucho tiempo una doble legislación, una para los bárbaros y otra para los romanos. En la antigüedad prevaleció el sistema de la personalidad del derecho, en virtud del cual un habitante de una ciudad se regía por las normas de la comunidad a la que pertenecía. Como consecuencia, al asumir el poder los invasores bárbaros elaboraron leyes para sí mismos, basadas en su rudimentario derecho consuetudinario, y codificaciones para sus súbditos que eran comunidades romanas o romanizadas. Esto ocurrió sobre todo en las regiones de Hispania, Italia y las Galias, en las cuales, a diferencia de Germania y Britania, los bárbaros no rechazaron gran parte de la cultura y derecho de Roma. Después, conforme la convivencia va dando lugar el mestizaje racial, se produce el correspondiente efecto jurídico del surgimiento de codificaciones romano-bárbaras, mezcla de leyes romanas y costumbres germanas con carácter territorial en los reinos que fueron formándose. Por lo tanto, se dictaron varias leyes romano-bárbaras. Entre las principales están el Edicto de Teodorico, el Breviario de Alarico y la Ley Romana de los Borgoñones. Se empezará hablando sobre el Edicto de Teodorico. El Edicto de Teodorico, en latín Edictum Theodorici Regis, es un cuerpo normativo que probablemente data del año 503 y que es incluido por la mayoría de los autores dentro del derecho visigodo. No obstante, algunos historiadores lo identifican como parte del derecho ostrogodo. Fue de las primeras de las leyes romano-bárbaras, fruto de la colisión entre dos pueblos fundamentalmente distintos, tanto en las costumbres como en el grado de evolución jurídica. Está dividido en un prólogo, 155 capítulos y un epílogo.
Contiene disposiciones tomadas principalmente del derecho romano posclásico, básicamente de los códigos gregoriano, hermogeniano y teodosiano. Este edicto principalmente trata de regular problemas territoriales en los lugares donde conviven romanos y bárbaros y existen problemas de asentamiento, donde podemos encontrar más discusión en lo referente a su autoría. Las principales hipótesis son Teodorico el Grande, que es un rey ostrógodo, Teodorico II, que es el rey de los visigodos, Perfecto Pretorio de las Galias y el Magno de Narbona. Otra ley romano-bárbara es el Breviario de Alarico. El Breviario de Alarico, o Lex Romana Vigothorum, es un cuerpo legal visigodo, en el cual se recoge el derecho romano vigente en el reino visigodo de Tolosa, que fue elaborado durante el reinado de Alarico II, siendo promulgado en el 506 en Aduris. Constituye fundamentalmente una obra recopilatoria de derecho romano posclásico y vulgar, considerada la más importante realizada en un reino germánico. Por ello, y en atención a su forma de elaboración e influencia posterior, ha sido calificada, guardando las debidas proporciones, como el equivalente occidental del Corpus Juris Civilis de Justiniano. El breviario contiene esencialmente normas de derecho privado, puesto que las de derecho público no tenían vigencia y aplicación práctica, tras la caída del Imperio Romano. Mucho se ha discutido sobre si el breviario de Alarico era solo aplicable a la población romana del reino godo, o si su ámbito de vigencia se extendía también a los hermanos. Uno de los posibles objetivos del breviario pudo haber sido la adhesión de la población galo-romana, presentándoles una legislación muy cercana a la suya al eliminar las costumbres germánicas. Alarico II habría comprendido que la población no visigótica de las Galias, es decir, galo-romana, por origen y católica por religión, se inclina hacia la anexión al reino franco y trata de atrársela ofreciéndole una buena compilación de derecho romano porque tal población se regía. Ahora bien, hablaremos de la estructura que tiene el breviario de Alarico. El breviario de Alarico está redactado en latín y consta de 5 partes o secciones. Las 2 primeras contienen leges y las últimas iure. Además, el texto posee un conmonitorium o advertencia del rey Alarico y una referendación o suscripción oficial. Las 2 secciones de leyes incluyen constituciones imperiales tomadas del Código Teodosiano y de novelas post-teodosianas. Las 3 secciones de iura contienen parcialmente el Liber Gai, una buena cantidad de textos provenientes de las Paulis Sententiae, fragmentos del Libri Responsorum o Responsa de Papiniano y constituciones imperiales tomadas de los códigos gregoriano y hermogeniano. Por último, se habla de la ley romana de los borgoñones. La Lex Romana Burgundionum fue promulgada entre 474 y 516 por el rey Gondobado de los burgundios para sus súbditos romanos. Este publicó su ley nacional denominada la Ley Gaveta, que fue tomada del breviario de la Lex Romana Burgundionum. Tuvo una vigencia efímera de aproximadamente medio siglo, hasta el 534 que cayó en desuso. Estas codificaciones hicieron sobrevivir, aunque de forma vulgarizada, el derecho romano. Las principales fuentes que se usaron para redactarlas fueron los códigos teodosiano, hermogeniano, gregoriano, las novelas post-teodosianas, resúmenes de las instituciones de Gallo y las sentencias de Pablo, entre otras, mezcladas con normas y costumbres de los bárbaros.